Todo lo que es injusto en la vida se puede remediar y se remediará por medio de la expiación de Jesucristo. Esa es la perspectiva desde la cual debemos entender el libro de Job. El libro no explica por qué le suceden cosas malas a las personas buenas, pero sí nos enseña cómo abordar el sufrimiento de nuestras vidas. Yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, aún he de ver en mi carne a Dios. Cristo no solo nos consolará y restaurará lo que se haya perdido, sino que incluso consagrará nuestras aflicciones para nuestro provecho. El Salvador tiene el poder para restaurar todas las cosas y anhela hacerlo. La enseñanza principal del libro de Job es que nuestra tarea, al igual que la de Job, es confiar en Dios, pase lo que pase. Estas enseñanzas nos motivan a dejar que Dios prevalezca para que sigamos siendo optimistas y tengamos esperanza a pesar de los desafíos. En el nombre de Jesucristo, amén. Yo sé que vive mi Señor. Consuelo es poder saber que Él vive, aunque muerto fue, y que siempre su amor tendré. Él vive, y yo lo honraré. A Cristo siempre alabaré. Gozoso canto con fervor. Yo sé que vive mi Señor. Muy buenos días, bienvenidos una vez más a esta clase de Ven, sígueme. Feliz día de reposo, feliz semana para todos. Espero que les vaya muy bien esta semana. Antes de empezar, quisiera enviarle un saludo muy grande a la hermana Elsa Skinner. Me la encontré la semana pasada en el templo y me dijo, hey, yo te veo. Me dio un gran abrazo y me dijo, tú no respondes mis comentarios. Perdón, voy a tratar de mejorar. Con eso, bienvenido a los comentarios, bienvenido a todos sus likes y todo lo demás. El día de hoy vamos a estudiar un libro de esos desgarradores, un libro doloroso, pero al mismo tiempo esperanzador. Bienvenidos a los libros poéticos del Antiguo Testamento. Sabemos que estos libros están divididos como por secciones. Ya estudiamos los libros de la ley, ya estudiamos los libros históricos y ahora empezamos los poéticos, que empiezan con Job, pasan por Salmos, Proverbios y otros más. Así que hoy estudiaremos el libro de Job. Hay ciertas referencias en el manual, sin embargo los invito a que lo lean completo, es una historia maravillosa. Job no es solo un libro poético, es un libro lleno de sabiduría que nos responde a la pregunta universal que todos nos hacemos. ¿Por qué me pasa esto a mí? Nos da la respuesta sin darnos la respuesta. Pero ¿quién era Job? La verdad es que no tenemos muchas referencias de él, ni mucha claridad de dónde viene, ni nada de eso. Simplemente sabemos que vivía en la tierra de Uz. Muchos piensan que fue un personaje ficticio, otros piensan que fue un personaje real. Eso queda para la interpretación del lector. Lo que sí es importante es ver cómo la vida de Job y todo lo que él dice y todo lo que él hace nos demuestra cómo actúa Dios, cómo deberíamos actuar nosotros y nos muestra una semejanza, un simbolismo del Salvador Jesucristo. Aquí en el primer capítulo sabemos de entrada que Job es un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, un hombre maravilloso. Job tenía un lugar muy lindo donde vivía, haciendas, animales, un hombre próspero económicamente que tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados y era aquel hombre más grande que todos los orientales. Job lo tenía todo lo que un hombre puede desear. Y aquí viene una parte muy interesante que no propiamente sucedió de esa manera. Recordemos que es un libro poético que nos quiere mostrar una historia detrás de la historia que es muy interesante. Todo empieza con una reunión. Vinieron personas a ver a Jehová, entre esos Satanás,
Y Jehová le pregunta a Satanás que qué ha estado haciendo. Y él responde, rodear la tierra y andar por ella. Muy bien, y quiero que tengas esto muy, muy claro, porque Dios jamás se sentaría a negociar con Satanás en hacerle daño a uno de sus hijos. Eso no va a pasar. A ver hasta dónde llega. Eso no pasa. Entonces, vamos a estudiar qué fue lo que pasó en esta conversación entre Jehová y Satanás, pero no quiero que lo pienses literalmente como si así ocurriera, porque así no ocurre, sino en cómo nosotros estamos sometidos por nuestra realidad carnal, física, humana, a situaciones que pueden ser muy difíciles, unas porque la vida es así, otra porque Dios nos prueba y otra por las consecuencias de nuestras malas decisiones. Entonces, por todas esas vías tenemos nosotros dificultades en esta vida. Jehová le dice a Satanás que si no ha considerado a Job, que es un hombre recto, que es un hombre bueno, a ver qué pasaría con él. Y Satanás responde, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Es algo superficial, es algo sin sentido. Y viene en el versículo 11 algo que es duro. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que él tiene y verás si no blasfema contra ti en tu mismo rostro. Y aunque esto es simbólico, no deja de ser muy real el hecho de que Satanás se meta por nuestras debilidades, quiera hacer daño y diga, "Hmm, este no es tan santo, este no es tan discípulo, este no cree tanto, este hay que hacerle una trampa. Y yo sé que cuando le haga la trampa, él va a caer porque no es tan fuerte. Porque, hermanos, Satanás nos conoce de hace mucho tiempo y nos tiene bien estudiados, sabe cuáles son nuestras debilidades y por dónde entrar y tocarnos. Él nos conoce, nos dice, no te arrepientas, Dios ya no te ama, tú ya no puedes hacer nada, tú pecaste, ya no hay nada que hacer. Él siempre nos por debajea, nos minimiza, pero él no sabe o sí lo sabe, solo que no quiere que nosotros lo sepamos de nuestra capacidad abundante de cambio por nuestro ADN divino. Nuestro espíritu sí es fuerte, la carne es débil, pero nuestro espíritu está dispuesto a luchar contra todas las debilidades que haya. Y él por eso, Satanás, nos hace olvidar de quiénes somos, de qué estamos hechos, para que olvidemos que sí podemos vencer lo malo que hay a nuestro alrededor. Entonces él dice, si lo atacamos y atacamos a Job con toda, ahora sí él va a blasfemar. Entonces Jehová acepta, le dice, haz lo que tengas que hacer, pero no lo mates. Y así empieza la tragedia de Job. Job, un hombre perfecto, un hombre recto, un hombre adinerado, un hombre bien, empieza a caer en desgracia. Y quiero que en ese momento pienses en tus desgracias, porque si bien pues nosotros no sufrimos lo de Job en algunos casos, porque fueron cosas muy, muy duras que le pasaron una tras otra, pero nosotros en nuestra capacidad sí pasamos por cosas feas. Y a veces pensamos, oiga, yo sí soy de malas. A mí me pasa todo lo malo que hay. Y siempre estamos pensando, oiga, pero fallo en esto, en esto, en esto, se me vino el mundo encima. Son expresiones que tenemos porque ya no, tal vez no vemos una salida muy clara a nuestros problemas. Y decimos, no, ya no hay nada que hacer. Ya, de hecho, incluso hay pensamientos de, si no hay nada que hacer, yo mejor termino con este sufrimiento. ¿Saben a qué me refiero? Así actúa Satanás, haciéndonos creer que no hay salida, pero sí hay salida, aunque se vea difícil, hay salida. Piensa en qué estás atravesando tú que tal vez pueda ser muy fuerte y que se te vino otra cosa encima y otra cosa encima y otra cosa encima y sientes que no hay escapatoria. Te digo que la hay, pero la confianza debe estar puesta en ese ser que te creó y que sabe cuál es el final de esta historia más perfectamente que cualquiera. Empezamos con la tragedia en la casa de Job.
Entonces llegaron, mataron a los criados a filos de espada, y además fuego de Dios cayó del cielo y quemó a las ovejas y a los criados y los consumió. Entonces empieza la tragedia económica, digámoslo así. Y se aumenta algo más. Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito, y he aquí que un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, y se rapó la cabeza y se postró en tierra y adoró. Miren esto, y adoró. Eso es una fuerza impresionante. ¿Cuántos de nosotros cuando perdemos a un familiar damos gracias o adoramos? Es difícil. Perder a un familiar es muy difícil. Aunque entendamos el Evangelio y que hay una posibilidad de volvernos a ver, sigue siendo doloroso. Es muy difícil decir gracias, aunque pasa. Y miren lo que responde Job. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. A través de las escrituras aprendemos de muchos profetas o personas importantes allí que sí se puede contestar de esta manera a las aflicciones. Ninguna aflicción es fácil. Ya solo en este primer capítulo a Job lo robaron, se le incendió la casa, murió su ganado, perdió a sus hijos. Y él dice, bendito sea el nombre de Jehová. La vida está llena de dificultades. Ese es el plan. Eso es normal. Una vida sin dificultades sí me daría a mí mucha sospecha. No, todo está bien, no pasa nada. No, 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 no. Algo te va a pasar. Porque no tendría sentido la vida sin oposición, sin momentos difíciles que me hagan a mí buscar ayuda y también un progreso personal a medida que aprendo de las experiencias que tengo. Si no, no me sirve de nada. Todos estos dolores, todas esas tragedias que nos pasan, tienen un propósito. Es el propósito de pulirnos, de que crezcamos, de que confiemos en el Señor y nos apeguemos a Él. ¿Se acuerdan que hablamos de depender totalmente de Él? El plan de salvación venía con esa letra pequeña ahí abajo. Ustedes van a ser como yo y a tener lo que yo tengo, hijos, todos ustedes. Y van a ir a un lugar donde yo los voy a mandar. Y todos, sí, sí, vamos a ir, sí, claro que sí. Pero van a pasar por estas cosas. Pero cuando pasen por estas cosas, van a llegar a ser como yo soy. Entonces esas cositas pequeñitas de la letra chiquita no nos importaban. Claro, pues es que el premio mayor es voy a ser como mi padre y tener lo que tiene mi padre. Porque no entendíamos hasta ese punto lo doloroso y lo difícil que iba a ser. Ya aquí en este mundo que ya lo vemos, que no es fácil, que es muy difícil y que muchos pierden la batalla, es cuando entendemos, ojo, ¿yo por qué vine? Esto es muy difícil. Pero no olvidemos el galardón, la meta final. La meta final no es esta vida, es lo que viene más adelante. Por eso la prueba de la fe es hasta el final, hasta el último día de mi vida. Y como no sabemos cuándo vamos a morir, pues nos toca portarnos bien toda la vida. Para eso existe el arrepentimiento. Todo está muy bien planeado, pero no deja de ser difícil. Y entonces ya aquí en el capítulo 2 encontramos otra conversación entre Jehová y Satanás. Como que no sirvió el plan que tenía, entonces vamos a darle con más fuerza. Y dice aquí en el versículo 3, perdón, en el versículo 5,
Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu mismo rostro. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él estará en tus manos, pero guarda su vida. Y salió Satanás de delante de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta de su pie hasta la coronilla de su cabeza. Por favor, qué tragedia. Y dice que Job tomaba un pedazo de teja para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. ¿Ustedes han tenido varicela? Yo tuve varicela como a los 7 años, más o menos. Me llené de esas pepitas por todo el cuerpo, que es espantoso. Y la comezón es una cosa que ustedes han vivido, porque casi a todo el mundo le ha dado varicela. Yo todavía tengo cicatrices de varicela. Y recuerdo esa comezón, ese desespero tan terrible. Imagínense a este hombre, que fue algo mucho, mucho peor que eso. Una sarna maligna. Y en este momento de vulnerabilidad de Job, llega su compañera, su amada compañera, su esposa, y le dice lo siguiente: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Claro, pongámonos en los zapatos de la esposa. Verá que su esposo perdió todo. Verlo de esa manera, que no solo era decir, ay, pobrecito, sino que genera desprecio. Yo no me voy a acercar a ese hombre. Y me gusta lo que le responde Job aquí. Has hablado como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas. Pues qué, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Me parece impresionante que después de todas estas situaciones él haya respondido así. ¿Y responderías tú así? Eso es de valientes. Quiero compartir con ustedes esto que dijo Elder Bernard. 3 semanas después de su casamiento en el templo, a John le diagnosticaron cáncer de hueso. Debido a que también le encontraron nódulos cancerosos en los pulmones, el pronóstico no era alentador. John anotó en su diario: este ha sido el día más aterrador de mi vida, no solo porque me dijeron que tenía cáncer, sino también porque estaba recién casado y pensaba que había fracasado como esposo. Los tratamientos hicieron que me sintiera más enfermo de lo que jamás me había sentido en mi vida. Se me cayó el cabello, rebajé 20 kilos y sentía que el cuerpo se me estaba despedazando. Visité a John y a Heather en el hospital. Proseguía a hacer preguntas que no había planeado hacer y que nunca había considerado. John, ¿tienes la fe para no ser sanado? Si es la voluntad de nuestro Padre Celestial que en tu juventud seas trasladado por la muerte al mundo de los espíritus para continuar tu ministerio, ¿tienes la fe para someterte a la voluntad de Él y no ser sanado? En otras palabras, era necesario que mediante la expiación del Señor Jesucristo, John y Heather superaran la tendencia que todos tenemos de exigir impacientemente e insistir incesantemente en cuanto a las bendiciones que deseamos y que creemos que merecemos. Muchas de las lecciones que hemos de aprender en la mortalidad únicamente se pueden recibir por medio de las cosas que experimentamos y que a veces padecemos. Y Dios espera y confía en que enfrentemos la adversidad temporaria mortal con su ayuda, a fin de que aprendamos lo que tenemos que aprender y al final lleguemos a ser lo que habremos de llegar a ser en la eternidad. Nosotros tenemos una expresión que usamos muy seguido, que es: ¿qué habré hecho de mal para merecer esto? ¿Qué estaré pagando yo para vivir esta prueba? Porque nuestra naturaleza es una naturaleza quejumbrosa. Nosotros nos quejamos todos los días de cuánta cosa hay. Y eso creo que está siendo una oposición en nuestra vida. Deberíamos ser más agradecidos. Y aquí siempre viene a mi mente, cuando estudio la vida de Job, al profeta José Smith, cuando estaba en la cárcel de Liberty, que pasó por tantas cosas horribles. De hecho, aquí les muestro un poquito. Estuve en el Museo de la Iglesia y muestran las dimensiones del lugar donde estuvo José junto con otros encarcelados, y la verdad es que es aterrador. Ellos vivían entre sus propias heces, entre su vómito.
Ellos estuvieron enfermos, ellos no podían ponerse bien de pie, solo tenían una entrada de aire, de luz, horrible, espeluznante. Y en esas, José le implora a Dios y Dios le da una respuesta. Si eres echado en el foso o en manos de homicidas, y eres condenado a muerte, si eres arrojado al abismo, si las bravas olas conspiran contra ti, si el viento huracanado se hace tu enemigo, si los cielos se ennegrecen y todos los elementos se combinan para obstruir la vía, y sobre todo, si las puertas mismas del infierno se abren de par en par para tragarte, entiende, hijo mío, que todas estas cosas te servirán de experiencia y serán para tu bien. Y aquí le escribí una escritura en el Nuevo Testamento que dice lo siguiente: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. En el versículo siguiente de lo que se le dijo a José Smith, se le dijo: el Hijo del Hombre ha descendido debajo de todo eso. ¿Eres tú mayor que Él? Y te hago esta pregunta a ti también. Nuestro Salvador pasó por cosas muy difíciles. Lo escupen, lo golpean, le ponen una corona de espinas, le dan latigazos, le hacen un juicio injusto, ilegal. Piden crucifixión para el hombre más perfecto, el único perfecto, sin mancha. Todos gritan: crucifíquenle, crucifíquenle a él, que no había hecho nada malo, y muere colgado en una cruz. ¿Eres tú mayor que él? ¿Soy yo mayor que él? No. Entonces eso nos resuelve una inquietud. ¿Por qué a los buenos o a los justos les va mal en la vida cuando debería irles bien? Es que no es parte del plan. El plan incluye oposición, el plan incluye dificultad, porque como lo vimos en una clase anterior, la prueba no es el fin en sí mismo, es cómo reaccionas a la prueba, cómo vas a reaccionar. Eso es lo que Dios está mirando. Ahí es donde mira tu fidelidad, no en la prueba, en cómo reaccionas a ella. Entonces, cuando veas que tu vida va en picada, que estás como en caída libre, que todo sale mal, ¿dónde está la confianza? Hemos venido hablando de confianza en el Señor por mucho tiempo. La confianza en el Señor a pesar de la dificultad. El del Bednar lo dijo. Habrá momentos en que el milagro no va a ocurrir, no se va a ver, porque esa es la prueba. A ver cómo reaccionas a eso. No te voy a quitar lo que me estás pidiendo por años que te quite, no te lo voy a quitar. Tienes que vivir con eso. El mismo Pablo lo dijo en el Nuevo Testamento, que tenía un aguijón en su carne y que aparentemente, según lo que vemos, no se le quitó nunca. No sabemos qué fue, pero todos podemos tener enfermedades con las cuales luchamos toda la vida y son incurables. Todos podemos luchar con la depresión y la ansiedad y no se nos va a quitar nunca. Podemos luchar y luchar para mejorar nuestros ingresos y no encontramos la manera y parece ser que no la vamos a encontrar. Todos luchamos con algo que tal vez nunca se vaya o algo bueno que nunca suceda. Pero ¿dónde está la confianza? Y volviendo a Job, en un capítulo, él maldice haber nacido. Debió ser muy doloroso para él. Pero más doloroso que eso es cuando viene una persona que amas, una persona que es cercana a ti y te dice: te lo mereces. Uy, eso sí duele más. Los amigos de Job
empiezan a acusarlo, haciéndole ver que si él estaba pasando por esa situación era porque algo malo había hecho. Y eso es totalmente injusto. Y este es un consejo para todos. Cuando veamos a una persona en una situación complicada, no le hagamos más daño hiriéndolo, como echándole sal a la herida, diciendo o pensando, ¿qué habrá hecho? ¿Quién sabe qué hizo? Por eso se merece lo que le está pasando. Eso es cruel, es cruel. Y lamentablemente lo veo cuando una persona, su nombre es retirado de la iglesia, es disciplinada, tendemos a caerle encima sin el más mínimo asomo de amor, de misericordia. Eso no es cristiano. El Salvador no lo haría. Al caído caerle. Dice aquí que uno de sus amigos le dice a Job, ¿quién siendo inocente ha perecido jamás? ¿Dónde han sido destruidos los rectos? El mundo es así. Muchos nos preguntamos eso, ¿no? ¿Por qué las personas que hacen mal, que hay muchas, les va bien en la vida? La pregunta es, ¿qué es bien en la vida? ¿Económicamente? ¿Que son corruptos? ¿Les va bien económicamente? Tal vez sí, pero es que la vida no es esta nomás. Primero, hay muchos lugares donde la justicia se paga aquí también, pero esta vida no es el final. El final viene más adelante. Y ahí es cuando de verdad se premiará al que lo logró y se castigará al que no. Y sobre todo al que hizo tanto daño. Entonces, si ustedes ven a una persona que saben que no es una buena persona y le va bien en la vida, tranquilos, no se comparen, no pasa nada. Cada persona es distinta y cada persona obtendrá su justa recompensa. Y en el capítulo 12 me gusta mucho un par de versículos donde él está explicando pues lo que hace Dios, ¿no? Y dice, ¿cuál entre todos ellos no entiende que la mano de Jehová lo hizo? Hablando de todo lo que ha creado, ¿cierto? Y dice después, en sus manos está el alma de todo lo viviente y el espíritu de todo el género humano. En sus manos. Me encanta saber esto. Aunque a veces nos sintamos solos, aunque a veces sintamos que nadie nos escucha, que nadie nos entiende, estamos en sus manos. Él sí lo entiende todo. Como decía en Doctrina y Convenios, Él descendió debajo de todo para entender por qué situaciones tú y yo íbamos a pasar y poder ayudarnos. Él sabe lo que te está pasando, la angustia que estás sintiendo ahorita. Él la conoce. Estamos en sus manos, pero debemos ser un poquito más humildes para depender más de Él, confiar más en Él. Entonces respondió Job y dijo, ¿hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? Ya me habéis vituperado 10 veces. ¿No os avergonzáis de injuriarme? Aunque en verdad yo haya errado, conmigo queda mi error. Mas si en verdad vosotros os engrandecéis contra mí alegáis mi oprobio, sabed ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red. Y aquí yo clamo agravio y no tengo respuesta, pido auxilio y no hay justicia. Me arruinó por todos lados y perezco, y los que amo se han vuelto contra mí. Mi piel y mi carne se han pegado a mis huesos y he escapado con solo la piel de mis dientes. Oh vosotros, mis amigos, tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. ¿Quién diera ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diera que se escribiesen en un libro? Que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. Yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, aún he de ver en mi carne a Dios, a quien yo veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón se consume dentro de mí. Yo sé.
que mi Redentor vive. No hay más que decir. A mí me encanta este libro porque es una oda a la naturaleza creadora de Dios. Es todo un texto que va encaminado a adorarle y alabarle por la forma en que él actúa con sus hijos. Entender hasta aquí a Job es maravilloso porque nos abre el entendimiento a nosotros. ¿Cómo estamos enfrentando las situaciones de la vida? ¿Qué tan creyentes somos? ¿Realmente le creemos al Salvador? ¿O solo sabemos que Jesús es bueno, enseñó cosas bonitas, pero yo le creo? Creo que si transformo mi vida, puedo llegar a ser semejante a Él. Creo que puedo vencer mis debilidades. Creo que puedo ser feliz en esta tierra y más adelante. Creo en sus promesas. Es muy difícil que hoy nosotros veamos tan claras las cosas, hablando de una perspectiva eterna. Nosotros tenemos una vista muy corta y aunque por medio de las escrituras y los profetas sabemos cuál es el plan de Dios, nuestra humanidad, nuestra debilidad, aún no nos deja ver más allá de lo que quisiéramos ver. Confiamos en que algo bueno pasará, pero ¿estamos haciendo lo que debemos hacer para merecer eso? ¿O es un anhelo en balde? ¿O realmente creo que hay un plan y que después de esta vida continúa la existencia, continúa la vida, continúa otro paso de ese plan? Y que lo que yo decida aquí en la tierra, sin duda tendrá su consecuencia en el futuro. Para mí eso es serio. No siempre mis decisiones representan eso que creo. Y ahí es cuando el arrepentimiento existe y nos permite retomar el camino de saber quién soy yo y para dónde voy y cómo puedo llegar allá. Miren lo que enseñó el presidente Nelson. Cuando afronten un dilema, piensen de manera celestial. Cuando la tentación los ponga a prueba, piensen de manera celestial. Cuando la vida o sus seres queridos los decepcionen, piensen de manera celestial. Cuando alguien muera prematuramente, piensen de manera celestial. Cuando la enfermedad devastadora de alguien se prolongue, piensen de manera celestial. Cuando las exigencias de la vida se acumulen sobre ustedes, piensen de manera celestial. Cuando se estén recuperando de un accidente o una lesión como yo ahora, piensen de manera celestial. Cuando tomen decisiones, los invito a adoptar una perspectiva a largo plazo, una perspectiva eterna. Pongan a Jesucristo en primer lugar, porque la vida eterna de ustedes depende de su fe en Él y en su expiación. Pensar de manera celestial no es solamente decir, ay, qué linda es la vida. No, pensar de manera celestial es que aunque no sucedan las cosas buenas en mi vida, yo sepa que van a salir bien más adelante. Pensar de manera celestial es entender cómo piensa Dios. Y parte de entender a Dios es entender su plan. Y cuando estudiamos las escrituras, entendemos cómo actúa Él. Tenemos que ser un poquito más serios, más enfocados, más decididos y disciplinados en volvernos discípulos de Cristo realmente. Él espera de nosotros cosas mejores. Él espera que seamos más agradecidos, que dejemos de quejarnos tanto, que entendamos el porqué de las cosas y dejemos de hacernos la eterna pregunta: ¿por qué los justos sufren tanto? Ya sabemos por qué, lo hemos sabido toda la vida. Y sé que ustedes también están pasando por dificultades, cosas serias, cosas difíciles. Pero si se sueltan de la mano del Salvador, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? A veces su voluntad no es nuestra voluntad, está lejos de ser nuestra voluntad. Y en algún punto de la vida diremos, ya sé, ya sé por qué pasó esto así. Finalmente, después de todas estas tragedias y dolores,
Job recupera prácticamente todo. Tiene ganado otra vez, el doble de lo que tenía. Todo vuelve a su lugar. Incluso tiene hijos. Hasta 7 hijos tiene. Podríamos decir que recibió la recompensa después de tanto sufrimiento. Y en cierta forma nosotros no obedecemos por la recompensa en sí, o no debería ser así. Obedecemos por amor a Dios. Y el amor se demuestra pues por la obediencia. Pero sepamos que las promesas que se nos han hecho ciertamente se cumplirán todas. Las promesas que hicimos al bautizarnos, las promesas que hicimos al entrar al templo, las promesas de nuestra bendición patriarcal y otras adicionales, todas se cumplirán sí y solo si somos rectos hasta el final de nuestros días. Les recomiendo que estudien todo el libro porque la verdad sí es un libro de sabiduría. No temas, no te angusties. Oigo al Señor decir, en su bondad descanso. Dejo el temor huir. A Cristo paso a paso, yo siempre seguiré. Si Él cuida de las aves, cuidará de mí también. Si Él cuida de las aves, cuidará de ti también. Yo soy feliz y canto, yo libre soy por Él. Si Él cuida de las aves, cuidará de mí también. Si Él cuida de las aves, cuidará de ti también. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias por llegar hasta acá en la clase, gracias por dejar tu like, por hacer tus comentarios, por compartir este contenido con otras personas que quizás necesiten entender por qué pasan estas cosas a veces. Gracias por saludarnos cuando nos vemos, gracias por todo tu amor y tu cariño. Te espero el próximo domingo con una clase también muy bella, también un libro poético. Vamos a hablar de los salmos. Qué lindos son los salmos. Así que nos vemos el próximo domingo en la clase. No olvides seguirnos en redes sociales, por ahí nos encuentras como Fe en Cada Paso. Chao, chao.